Entrenar, entrenamos todos, pero las dudas comienzan a surgir al momento de la alimentación. ¿Cuáles son esos alimentos que debemos introducir a nuestra dieta para lograr ese cambio físico que estamos buscando? Bien, en este video te voy a dar las pautas generales a seguir con respecto a este tema. Vamos a estar hablando de en qué momento introducir esos macronutrientes en nuestra alimentación y además te voy a estar dando ejemplos prácticos de comidas para que puedas introducirlos en tu dieta. Así que estate muy atento porque comenzamos. En primer lugar voy a hablar de las 4 comidas principales, es decir, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y luego voy a estar hablando de esas comidas que podemos llegar a meter tanto antes de entrenar como después de entrenar. Así que vamos a comenzar por el desayuno. Como bien dije, debemos respetar los 3 macronutrientes esenciales, es decir, proteínas, carbohidratos y grasas. Para hacer una definición general, podemos decir que las proteínas sirven como reparadoras, es decir, tanto de tejido muscular, ya sea también uñas, piel, etc. Los carbohidratos, básicamente, para que lo entiendan, nos brindan energía. Y las grasas son buenas para mantener un buen funcionamiento de nuestras hormonas. Entonces, ¿qué comidas que contengan estos macronutrientes podemos introducir en nuestro desayuno o son más interesantes? Por el lado de las proteínas, por ejemplo, podemos meter yogur griego, podemos meter incluso proteína en polvo o fuentes magras como por ejemplo huevos. En el caso de los hidratos es mucho más interesante meter hidratos de absorción lenta como por ejemplo la avena, otro tipo de cereales, incluso frutas. Este tipo de hidratos como bien dije, se van a absorber más lentamente y nos van a brindar una energía más estable durante el día. Y en el caso de las grasas, lo que podemos hacer es introducir, por ejemplo, aguacate o palta, como se conozca en su país. Podemos introducir frutos secos, que son una muy buena opción también. Aceite de oliva, que también es una gran opción. Este tipo de alimentos son bastante interesantes a la hora del desayuno. Pasamos al almuerzo. ¿Qué fuentes de proteínas son más interesantes a la hora del almuerzo? Podemos elegir, por ejemplo, fuentes de proteína animal, ya sea como carne vacuna, como pollo, pescado. Incluso para todas aquellas personas que son veganas o vegetarianas pueden optar por legumbres, tofu. Estas son fuentes interesantes de proteína para el almuerzo. Por el lado de los carbohidratos podemos optar por pastas integrales, podemos optar por quinoa, podemos optar por verduras como la papa dulce, también conocida como batata o camote en algunos otros países. Y por el lado de las grasas podemos también optar por opciones como aceite de coco, el mismo aceite de oliva, semillas, frutas secas. Esta gama de grasas también son muy interesantes a la hora del almuerzo. Hablemos ahora de la merienda. ¿Qué tipo de proteínas son interesantes para este momento del día? Podemos consumir tranquilamente un batido de proteínas, si es que tenemos proteína en polvo. Podemos introducir también yogur con frutas o queso cottage, que también sería una buena opción. Por parte de los hidratos de carbono, podemos consumir avena, podemos consumir una barra de granola a modo de snack. O también podemos consumir frutas, sería una gran opción. Y por parte de las grasas, frutos secos o mantequilla o pasta, como se conozca en su país, de almendras, de maní, también son una gran opción. Y llegamos a la hora de la cena. En este momento del día, la fuente de proteína sería muy similar a lo que es la hora del almuerzo. Debemos introducir carnes magras como pollo, pescado, legumbres si es que somos vegetarianos o si no también podemos introducirla. O algunas fuentes de proteína de soja también pueden ser interesantes. Por parte de los hidratos, en este momento del día sí que deberíamos optar por hidratos un poco más ligeros como vegetales, por ejemplo, cualquier tipo de vegetal. O incluso porciones moderadas de ciertos granos, como por ejemplo arroz, también pueden ser interesantes. Y por parte, obviamente, de las grasas, como siempre, puede ser aceite de coco, aceite de oliva. Alguna porción muy pequeña de frutos secos también puede ser interesante. Al igual que también podríamos introducir palta o aguacate, como bien dije, como se conozca en su país. Bien, estas son las recomendaciones generales para las 4 comidas del día. Ahora bien, vamos a hablar de qué podemos introducir antes del entrenamiento e incluso después del entrenamiento. Y en este apartado voy a dar 2 opciones. Voy a dar una comida
preentrenamiento y un snack rápido preentrenamiento en caso de no tener, o mejor dicho, en caso de tener poco tiempo antes de entrenar. Y lo mismo para el post-entrenamiento, voy a dar un snack rápido y una comida. Bien, como comida preentrenamiento, en caso de proteínas podemos introducir proteínas magras como pollo o pavo. En caso de los carbohidratos debemos optar por opciones de absorción lenta como por ejemplo avena o batata, papa dulce o camote, como bien se conozca en su país. Y en el caso de las grasas debemos optar por porciones muy moderadas como por ejemplo aguacate o palta, también como se conozca en su país, o un puñado muy controlado de frutos secos. Recordemos que una comida preentrenamiento debe ser ingerida 1 o 2 horas antes del entrenamiento. En caso de no tener tiempo para hacer una comida preentrenamiento, podemos optar por un snack que es mucho más rápido. En este caso sería interesante introducir, por ejemplo, una fruta con una pequeña porción de proteína, como por ejemplo bananas con un batido de proteínas, o incluso, por ejemplo, una manzana con mantequilla o pasta de almendras o de maní. Sería una opción rápida y muy energética para ingerir antes del entrenamiento. Y en caso de la comida post-entrenamiento debemos optar claramente por proteínas para la recuperación muscular. Estas pueden ser por ejemplo pollo o pescado o incluso un batido de proteínas. En el caso de los hidratos, para reponer ese glucógeno depletado en el entrenamiento, podemos optar por fuentes como por ejemplo arroz integral o batata, papa dulce o camote, o incluso papa común, pasta también es una muy buena opción. Y en el caso de las grasas podemos optar por aceite de oliva o el mismo aguacate, también serían grandes opciones. Y en caso de que nuestro tiempo sea limitado después del entrenamiento, podemos optar por un snack rápido, como puede ser por ejemplo un batido de proteínas con una fuente de hidratos de absorción rápida, como por ejemplo una fruta como la banana o incluso la miel también sería una buena opción. Como conclusión final, me gustaría dejar en claro que estas indicaciones debemos adaptarlas a nuestras preferencias, a nuestro punto de partida y a nuestros objetivos, ya que no todas las personas somos iguales. También quiero recordarte que debes hidratarte correctamente para obtener los máximos resultados. La hidratación es muy importante. Recordá que cada persona es única y por eso la alimentación debe estar acorde a cada individuo en particular. En caso de tener alguna duda, es muy preciso también que consultes a tu médico o a tu nutricionista. Estas son las pautas generales que te van a ayudar a poder construir tu camino en cuanto a la alimentación. ¿Te quedó alguna duda? Hacémela saber en los comentarios que te voy a estar leyendo. Yo te mando un cálido abrazo. Me despido, recordá suscribirte al canal para más contenido. Nos vemos en el próximo video.